Es un placer para mí volver a ver a Nafisa Moufokh, que bueno, fue alumna mía. Siempre me gusta decirlo porque desde luego ha sido una de las más destacadas. No lo digo porque estás tú, ¿eh? Bien, Nafisa Moufokh es doctora en Filología Árabe de la Universidad Complutense de Madrid. Pues, es catedrática en el Instituto de Traducción de la Universidad Argel II, Abul Qasim Saadallah. Es traductora e intérprete jurada del Ministerio de Justicia de Argelia. Dirigió 2 programas de doctorado, Traducción y Comunicación. Es autora de varios artículos en diferentes temas, pero especialmente en la traducción, interpretación simultánea, o sea, todo lo referente al mundo de la traducción, también en civilización española y traducción medieval. Dirigió varias memorias de máster, magisterio. Yo tengo mi duda con la palabra magisterio, porque aquí se interpreta de otra manera. Claro. Sí, y luego de tesis doctoral. Participó en varios congresos, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, en España, Marruecos, Irán, Qatar, Costa de Marfil, etc., ¿no? Es miembro del Consejo Científico de la Universidad de Argel. Con el tema que va a tratar, yo creo que va a contestar en parte a tu pregunta, Ahmed, sobre el recorrido y los temas de investigación. Yo creo que sí, porque está centrado en esto. Se titula El hispanismo argelino, un recorrido temático. Ahí yo creo que, bueno, según lo que he leído de su intervención, sí que intenta profundizar, hombre, sin demasiados detalles, porque necesita pues un espacio muy amplio y más tiempo, ¿no? Pero nos da una idea bastante amplia y yo creo que con la intervención que nos va a dar, va a completar o ajustarse un poco a lo que nos ha dicho Salah, que ha sido excelente tu presentación, y se van completando, ¿no? Pues le doy la palabra y luego ya en el debate pues podremos abordar algunos temas. Gracias. Gracias a ti por tu presentación. Vale. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti. Y gracias otra vez a Salahuddin, que ha hecho que este encuentro sea posible, y para conocer a los demás hispanistas que, por desgracia, por muy cercanos que estamos a veces en el mismo país, pero por desgracia no nos conocemos. Y también es un placer conocer a los que están aquí para ver un poco su línea de investigación. Pues bien, como decía Suad, mi trabajo justamente va a complementar el trabajo de Salah, que nos ha dado un marco un poco estadísticas, pero yo lo que quiero hacer es incidir un poco en los trabajos de los hispanistas argelinos. Así que el título de mi ponencia es así de simple y de claro como El hispanismo argelino, un recorrido histórico. Bien, voy a empezar ya directamente con el tema. Bien, pues a las orillas del mar Mediterráneo, Argelia y España constituyen 2 puertas hacia 2 mundos en continua interacción que a lo largo de los tiempos se disputaron protagonismo y hegemonía. No obstante, dichos mundos antagónicos por el pasado han ido limando asperezas y pudieron echar puentes de entendimiento y acercamiento claramente declarados. Esta ajetreada historia, marcada por momentos de enfrentamiento y otros de paz, nutrió una gran literatura y una herencia bibliográfica entre ambas orillas y también, por supuesto, entre Argelia y España, que comparten un pasado común marcado por los avatares de la historia y de la geografía y un devenir que no puede inscribirse sino dentro del marco de la convivencia y del respeto mutuo. Pues el propósito de este humilde trabajo realmente, que de ninguna manera se pretende ser exhaustivo, es intentar echar las luces sobre algunos temas de predilección del hispanismo argelino,
que suscitaron y siguen suscitando el interés y la búsqueda de nuestros investigadores. Pues quería plantear este trabajo desde un punto de vista temático porque en vez de presentarlo desde un enfoque histórico y cronológico, que por supuesto sería sin lugar a dudas sinónimo de una investigación ingente y pluridisciplinar, que requeriría una indicación más profunda y holística que obviamente no puedo hacer en este momento porque requiere el aporte de muchas personas. Bien, la pregunta que quería hacer antes de empezar es que ¿realmente existe un hispanismo argelino? Pues en general y en materia de estudios no siempre hace falta buscar razones o legitimaciones para el estudio de una lengua, cultura o disciplina dada, ya que el saber, por definición, tiene que estar abierto a toda disciplina intelectual y a toda inquietud investigadora. No obstante, en el caso del hispanismo argelino sí que existen muchas razones y varios motivos que imponen y legitiman hablar de un hispanismo argelino. Hasta me atrevería a decir que va aún más allá de la definición que recoge la Real Academia cuando dice que es una dedicación al estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas, que de hecho es así, pero en el caso del hispanismo argelino es también el estudio de un episodio de la lengua en Argelia, de la literatura y la cultura argelina como resultado de los continuos vaivenes entre ambas culturas, el contacto humano permanente entre ambos pueblos a lo largo de siglos de historia en común, que hicieron que las fronteras físicas desvanecieran ante aquella simbiosis. Si España habló, escribió en árabe, y si Argelia habló castellano en ciertas partes de su geografía y en ciertos momentos de su historia, pues no puede ser más que natural y hasta diría espontáneo dedicarse a esta rama de estudios basada en hechos reales y necesidades justamente históricas y culturales. Bien, después de esta pincelada vamos a hablar de los temas y sin lugar a duda el tema más importante dentro del hispanismo argelino es el tema histórico. Muchos de nuestros investigadores sí que hicieron hincapié en esta temática. Pues si el tema histórico se llevó la parte del león en los trabajos de los hispanistas argelinos, porque la realidad de la joven nación argelina después de la independencia y de la guerra de liberación se interesaba a escribir su historia a partir de su propia visión y por sus propios hijos. El hispanismo argelino nació pues de una carencia, digo bien carencia, importante en la producción historiográfica argelina, referente en lo que se refiere a las relaciones entre Argelia y España, ya que prácticamente toda la documentación después de la independencia era en francés o en español. Y dicha situación la explica la formación de nuestros propios historiadores en lengua árabe, francés y algunos casos como el caso del gran historiador argelino Abul Qasim Saadallah en inglés porque estuvo ya en Estados Unidos, pero no en lengua española o osmanlí, que es el antiguo turco, porque es la época donde más ha habido contacto entre España y Argelia, que eran las principales lenguas de la diplomacia en los siglos XVII y XVIII, a raíz de lo cual la mayoría de ellos, o sea, de nuestros historiadores después de la independencia, se dedicaron al estudio de la historia contemporánea y en concreto a la guerra de liberación. Y para mitigar esta carencia, justamente es así ahí donde aparece el papel de los hispanistas, de los argelinos, ya que se propusieron como alternativa para colmar este vacío al dedicarse un buen número de ellos al estudio de las relaciones hispano-argelinas en la era moderna. Y eso por su facilidad a acceder a los textos escritos en español y venir en ayuda a los historiadores argelinos, por supuesto. Una de las importantes labores que realizaron a partir de los años 60 y 80 del siglo pasado fue inventariar todas las bibliotecas, archivos, fondos españoles que conservan una documentación sobre Argelia,
Citamos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca del Escorial, el Archivo General de Simancas, que tienen documentos sumamente importantes sobre la regencia de Argel desde 1509 hasta 1830 y el periodo de hostilidades entre ambos países desde 1664 hasta 1784. Argel adquirió un papel clave en el Mediterráneo después de la caída del reino nazarí en el año 1492, por supuesto. A partir de esta fecha, las relaciones entre ambos países entraron en una espiral de enfrentamientos motivados desde el lado español por las pretensiones expansivas de conquistar las ciudades costeras que querían convertir en fortalezas contra el Imperio Otomano, como Orán, Mars al-Kbir, ocupados respectivamente en 1501 y 1509, y las aspiraciones de Cisneros a cristianizar Berberia. Esto por el lado español. Por el lado argelino, o la regencia de Argel, se hacía por sus ataques marítimos y las múltiples incursiones en las tierras españolas para rescatar a los musulmanes de las leyes inquisitoriales. Otros de los, bueno, estoy un poco, o sea, no puedo ir en el detalle, por supuesto, pero por lo menos dar algunos flashes de los temas históricos. Otros de los temas también inherentes a las relaciones entre ambos países, según la documentación española estudiada, era el estudio de las relaciones de Argel durante el califato otomano con Constantinopla, las circunstancias que rodeaban la firma del Tratado de Paz entre Argelia y España en 1786, las condiciones de los cautivos, tanto los argelinos en España o los españoles en Argelia, así como las relaciones económicas. Bueno, la finalidad, para decirlo y resumirlo en cuanto a este punto, la finalidad de dichos trabajos era intentar proporcionar una crítica de la historia de Argelia en base a una documentación recogida en lengua española. Otro tema también de predilección para los investigadores argelinos es el tema del al-Ándalus. Pues cabe señalar que el andaluz permanece el tema subyacente a muchos de los trabajos de los hispanistas argelinos, con el motivo de desgranar la presencia árabo-musulmana en España a lo largo de 8 siglos y que dejó un legado cultural que sigue vivo tanto en España como en los países del Magreb. La transmisión cultural que se operó gracias a hombres ilustres como Ibn Khaldun, que abandonó el andaluz para enseñar en Tlemcen o Bujía, o al-Maqari Tilimsani, autor del famosísimo libro Nifhati fi Ghusn al-Andalus al-Ratib wa Dhikri Wazirihi Ibn al-Khatib, también despiertan un interés particular en los trabajos de los hispanistas. También la influencia andalusí se palpa también en un legado inmaterial como las costumbres, los proverbios, la vestimenta, el arte culinario, que se nutrieron, por supuesto, de ambas partes. Por su parte, la presencia española en Argelia dejó ella también huellas que podemos palpar todavía en el habla y costumbres de los ciudadanos de las ciudades como costeras como Argel, Orán, Tlemcen y Cherchel también, palabras que como comunes que usamos todos en casa, pero que a lo mejor no sabemos que tienen una raíz española, como decía. Por ejemplo, chilec que usamos, que es un trapo, viene de chaleco, o también forzada que usamos todos, que es manta para los españoles, bueno, que viene de frazada. Y son muchas. Yo me acuerdo que mi abuela decía casaca y en su momento yo no sabía que casaca era de española. Pues mira, mi abuela hablaba español ya. Y también, o la expresión, como decía Suad, pero que es muy, y antes de que hubiese este intercambio como exactamente, es, por ejemplo, decimos ma'andish el gana que usamos todos, y a lo mejor muchos no saben que vienen, para los de arojarinos, por supuesto, del español, ganas, ¿ok? Pues todos esos siguen siendo testimonios muy vivos en nuestro habla cotidiano de la impronta española en la cultura argelina, tema que abordaron, supongo, mis compañeros con más profundidad. Otro de los temas también es el tema de los moriscos. Argelia fue una tierra de las tierras que recibieron las hordas de moriscos que empezaron a llegar a las costas desde los primeros años de su expulsión de España. Las ciudades costeras como Argel y Orán y Cherchel otra vez y Bujía o Tlemcen
fueron los principales lugares de sus asentamientos. Todos consiguieron integrarse más o menos en el tejido de la sociedad argelina y en función de las ciudades y de sus necesidades empezaron a desempeñar un papel importante gracias al savoir-faire que trajeron con ellos desde España. En Blida, por ejemplo, notamos su impronta en la construcción de baños, hornos, la organización de la urbanización y la arquitectura de la misma, en la cual siguieron el estilo arquitectónico andalusí. Su aportación se hizo notar igualmente en la belleza de los paisajes, los jardines, los campos, la riqueza de la producción agrícola, así como su destreza en introducir técnicas para el cuidado de los naranjales en tierras áridas. También destacaron como capitanes en las naves de los corsarios otomanos, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, durante la cual se multiplicaron los asaltos contra las embarcaciones españolas. Mientras que los moriscos de Argel se dedicaron, entre otras cosas, a estudiar las ciencias religiosas, educarse en lengua árabe y trabajar en la artesanía. Hoy en día sigue habiendo apellidos que recuerdan esta época, como el nombre o el apellido de Bonatero. De hecho, tenemos un gran investigador, Lot Bonatero. Pues Bonatero, que se refiere a las familias que dedicaban a hacer chechillas, bonetes, y eran españoles de Valencia que se dedicaban justamente en Valencia en hacer estos bonetes. De ahí la familia de los bonateros y luego Bonatero en árabe. O también tenemos unas calles, ahora para los que conocen Argel hay una calle que se llama Les Tagarayes, los tagarinos, que se refiere justamente a los moriscos, porque tagarino viene, como todos lo saben, de Thagr, que en lengua árabe quiere decir literalmente las fronteras donde empieza el territorio del enemigo. Entonces todos los que venían de España se les llamaba los tagarinos por venir de Zugur, de España. ¿Okay? Y es un nombre que es un testimonio de la presencia de los asentamientos de los moriscos en Argel. De igual modo es de notar la influencia de la música, ya que todo un género de música clásica en Argelia lleva el nombre de música andalusí, esos muashahat andalusíes que pasaron por ser llamadas en el Magreb y en Argelia, todo el Magreb, por nuba o neuba, los que sería más bien neuba, pero luego pasa a decirse nuba simplemente, y nuba quiere decir cada canción correspondía a una hora del día y se tornaban, por eso es nuba que se tornaban. Y también, pero que en Argelia, en España se les llamaba al-muashahat, pero en Argelia han tomado nombres propios. En Argel se le llama San'a o el-Ala, en Tlemcen se les llama el-Gharnati, y en Annaba se les llama el Maluf. Eso para ver cómo se han apropiado esa cultura y la han, no puedo decir algerianizado, pero la han adoptado totalmente. Sí. Otro tema también muy apreciado por los hispanistas argelinos es el tema cervantino. El cautivo de Cervantes, la presencia de la cultura algerina en su obra, así como la descripción de la ciudad de Argel, donde pasó los 5 años de su cautiverio, y la ciudad de Orán, bajo dominio español en aquel momento, por supuesto, que aspiraba a alcanzar en sus fracasados planes de fuga, constituyen el eje de las investigaciones de nuestros investigadores. A su vuelta a España, después de ser rescatado, Cervantes plasmó sus recuerdos y las vicisitudes del pasado en sus comedias como El trato de Argel, Los baños de Argel, las novelas ejemplares y Gallardo español, El Quijote y su última obra, Persiles, donde retrató con mucha claridad topónimos de los alrededores de Orán, la vida de los cautivos españoles, la vida y costumbres de las ciudades de Orán y también de Argel, que calificó de Arca de Noé abreviada por su aspecto de ciudad metropolitana. Toda su obra está marcada por el mestizaje cultural compuesto por argelinos, turcos, moriscos, renegados, en fin, y muchos también vocablos de origen árabe.
De hecho, muchos se dedican a buscar los arabismos en la obra de Cervantes por la influencia justa, hasta el nombre de Benguelí, que esto puede ser una influencia de su presencia de cuando estaba en Argel. Algunos estudiosos consideran que Cervantes nunca hubiese podido escribir el Quijote de no haber pasado por la amarga y dolorosa experiencia del cautiverio de Argel. Dice Muqdal al respecto: los 5 años que pasó Cervantes tanto en la ciudad como en los baños de Argel fueron decisivos en la formación de su conciencia de escritor, como contribuyeron poderosamente al despliegue de su actividad literaria y creadora. Para otros, el proyecto literario de Cervantes nació en Argel y luego en Orán. Bien, ahora voy a lo que más conozco, que es el mundo un poco de la traducción, porque Salah, cuando hablo mucho más de los departamentos de español, que lógicamente reflejan un poco el hispanismo, pero también a nuestro nivel de departamento de traducción también reflejamos otro aspecto más del hispanismo argelino. Pues la enseñanza de la traducción en el Instituto de Argel, que pongo por ejemplo, porque es que más conozco, ahí estudié y ahora ahí estoy dando clases, se fundamenta en lo que se refiere a la combinación árabe-español, ¿okay? En impartir módulos de traducción directa e inversa entre ambos idiomas, respaldados por una serie de módulos teóricos como teoría de la traducción, didáctica de la traducción, enciclopedia de la traducción, civilización española. En este caso, para responder a la pregunta de Mohamed, yo misma he impartido este módulo, pero claro, como es un departamento de traducción, intentamos centrarnos, haciendo un poco recorrido histórico sobre la España romana, etcétera, luego musulmana, pero incidimos más en la parte donde ha habido este contacto de traducción. Entonces ahí intentamos sacarle más provecho para dar a conocer a los estudiantes de los trabajos que se han hecho, los traductoras, etcétera. Didáctica de la traducción, didáctica de la interpretación, la traducción literaria, como otros módulos también para reforzar la especialidad, lo que decías tú, la traducción en el medioevo, además de otros módulos transversales que como iniciación al derecho, a la economía y otros más técnicos, que es la traducción asistida por ordenador o la traducción audiovisual. Dichos módulos están repartidos en los varios niveles de la enseñanza en grado y en posgrado, ¿okay? Pero no podemos hablar de traducción sin hablar también de interculturalidad, que palpamos de manera muy prominente en los trabajos presentados por los alumnos de traducción árabe-español, sea en las memorias de magíster, y en las tesis doctorales. Pues me gustaría detenerme un poco en los trabajos de nuestros alumnos en guisa de muestra para observar un poco la nueva orientación dentro del hispanismo argelino. Es que siempre habla de los mismos, pero nuestros jóvenes tienen una visión también muy fresquita, que siempre yo les digo, tenéis que elegir temas que son fresquitos, que son cercanos de vosotros. Y que en las nuevas generaciones. Los párrafos que siguen se basan en los trabajos de investigación de los estudiantes de traducción en magíster y doctorado durante las 2 últimas décadas. Pongo las 2 últimas décadas porque son las donde yo enseñé esos últimos años. Obviamente el trabajo tendría más representatividad si se hubiese basado en todos los trabajos presentados, pero en esas últimas décadas, pero por falta de tiempo para rastrear todas las memorias y los trabajos de doctorado, me basaré únicamente en los trabajos que tuve el privilegio y el honor de dirigir. O sea que me he referido un poco a la experiencia que he tenido para hacer una organización un poco más cercana, más realista a nuestro trabajo. Pues las temáticas son variopintas, desde lo religioso al jurado, pasando por temas políticos. Los temas que despiertan el interés de los alumnos son la traducción de la terminología y el tema cultural. Bien, los temas sobre terminología. Pues la terminología constituye también una orientación muy apreciada por los alumnos de traducción, será por el aspecto un poco concreto que tiene esta cosa intangible, lejos de la complejidad un poco teórica, porque nosotros antes
queríamos hacer así trabajos enciclopédicos que tocan a la filosofía, a la filología, pero ellos van por temas más concretos, porque también por el sistema educativo ahora que el máster son 2 años, luego el doctorado son 3 años y para algunos entonces quieren tomar temas que son más realistas en su ejecución, digamos. Bien, sus trabajos se diversifican entre el estudio de la traducción al árabe de la terminología feminista y su traducción al árabe en los informes, estoy dando ejemplos de los alumnos y su traducción al árabe en los informes de la Organización de Amnistía Internacional, la traducción de la terminología islámica relativa a la familia en el CEDAW, la diversidad en la terminología jurídica en la traducción de la Constitución española, la traducción de la terminología sociológica en Ibn Khaldun hacia el español. Los arabismos también es otro de los temas recurrentes en los trabajos de los alumnos. Pues tenemos, por ejemplo, trabajos sobre el análisis de algunos arabismos en la prensa española en el país, el viaje de los arabismos a través de las culturas, la cultura española, traducción de la historia de la literatura arábigo-española de Ángel González Palencia. Otros temas, los estudios culturales, pues la dimensión cultural parece preocupar a los alumnos que intentan escudriñar el pasado de los culturemas entre ambas lenguas en varios campos, desde las obras literarias hasta las manifestaciones de la vida cotidiana, pasando por temas tan complicados como la ideología. La literatura constituye la primera fuente de inspiración de dichos trabajos por la naturaleza del texto literario caracterizado por sus florituras y sutilezas estilísticas. Tenemos, por ejemplo, los exotismos en La hija de la fortuna de Isabel Allende, en los aspectos de la vida cotidiana como la vestimenta o los alimentos. Tenemos también las expresiones idiomáticas y su traslado a la lengua árabe en la obra de 100 años de soledad, o la simbología poética árabe del poeta iraquí Ja'far al-Allaq y su traducción hacia el español. Otro campo donde percibimos también la dificultad de traducir algunos culturemas es el texto periodístico. Ponemos a modo de ejemplo los trabajos siguientes: los elementos culturales en el texto periodístico a la luz de la teoría sociocultural, la traducción de ciertos conceptos y símbolos culturales a través de la propaganda periodística en programas televisivos en el subtítulo entre el árabe y el español. Otro de los temas también que podemos encontrar en nuestros trabajos es el tema del orientalismo. Los temas de orientalismo dejan realmente de suscitar el mismo interés de hace algunos años, y solo 2 alumnos se interesaron a dicho tema. Uno sobre el orientalismo y la traducción de Las 1001 noches, estudio del exotismo de la historia del comerciante y el genio, y otra tesis doctoral sobre el orientalismo español y la traducción de la obra de Ibn Battuta de Serafín Falcón. No obstante, parece que hay un nuevo interés hacia el neo-orientalismo que se estudió en una tesis doctoral a través de la traducción de la obra de Adonis, Mohamed Said, El sufismo y el surrealismo, traducción de Miguel Puertas Vilches. También el tema que también es muy apreciado por los alumnos es el tema religioso. Pues el tema religioso también acapara parte del interés de los alumnos, como la traducción del estilo de la predicación hacia el español, la traducción del estilo de targhib o targhib en el Corán, la traducción de los nombres y epítetos de Dios también en el Corán, o las técnicas traductivas en la traducción del Corán en la España medieval. También tenemos traducciones literarias. En cuanto a la traducción literaria, se balancea entre el estudio de la fidelidad en la traducción de la ideología y la simbología en la poesía palestina, por ejemplo, o la dimensión política en el discurso literario. El tema del andaluz, contrariamente a lo que hemos visto antes, pues el tema del andaluz nos estamos notando que, contrariamente a la generación pionera del hispanismo argelino, los más jóvenes orientan sus trabajos hacia el mundo de la tecnología, por lo que
los temas relativos al andaluz se han ido menguando de manera muy considerable, significativa. Y tan solo se ha registrado un solo tema sobre las traducciones de García Gómez sobre el Zajal de Ibn Quzman. Ahora, la tendencia está, como he dicho, por los temas más modernos, si lo puedo decir así. Otros temas que también podría calificar de minoritarios porque empiezan ya a darse, a ver si lo digo bien, como por ejemplo la traducción turística, los errores traductores en las interpretaciones de declaración de futbolistas de la selección española, por eso digo que son temas muy fresquitos, muy de su generación, o la inteligencia artificial en la interpretación. Digo artificial porque hemos trabajado sobre un aparatito de interpretación simultánea, luego hemos intentado analizar si realmente el trabajo que daba esta inteligencia artificial representaba realmente una realidad o que decía lo mismo. Y era, bueno, un primer intento, porque yo claramente no soy especialista en el tema, pero he visto que era eso para quien decía usted, que decía que los profesores solo van en su especialidad. Ahora estamos un poco intentando abrirnos también a lo que quiera. No solamente obligados, pero también nos interesa a nosotros aprender. Yo aprendo con mis estudiantes más de lo que ellos aprenden conmigo. Y eso nos permite ensanchar un poco nuestro conocimiento, tener una nueva visión y ponernos también en la piel del estudiante, que ahora, que lo queramos o no, son dos generaciones, sobre todo con la tecnología, ya se ha marcado esta separación drástica, podría incluso decir. Bien, pues entonces este trabajo también que era sobre tecnología. Bien, en conclusión quería decir que en este artículo, esta pequeña charla, si algún mérito tiene, es el hecho justamente de haberme basado única y exclusivamente en una documentación de Argelindaus. Es decir, toda la información he querido a propósito sacarla de artículos, de investigadores argelinos para dar una visión real de lo que se hace en Argelia. Sin más, les agradezco mucho su atención. Pues muy bien, Nafisa, me parece muy bien, muy interesante. Gracias. Yo he sonreído cuando has hablado de generaciones. Las generaciones, antes se hablaba de generación con un intervalo, creo que de 15 años, 20 años. Ahora yo creo que el intervalo está de un año. 5 años, o sea, la permitan no. Entonces yo me siento una dinosauria. Claro, y además como he dejado el mundo de la enseñanza, estoy descubriendo pues una cosa totalmente nueva. Yo creo que la universidad se está renovando mucho. O sea, si comparo en la época en que yo estaba dando clases en Argel, pues hay un progreso enorme. O sea que enhorabuena a todos los presentes, ¿no? Yo quería, los temas tratados, quería una pequeña aportación en el tema del cervantismo. Quería recordar una obra interesantísima de Adriana Lassalle, que es 5 años con Cervantes. Adriana Lassalle es una escritora argelina, chilena. Entonces, lo que ha hecho a través de su libro, publicado por el Instituto Cervantes de Argel, intentar imaginar, pero con base de documentos existentes, ¿no? Imaginar el día a día de Cervantes en Argel. Y es una obra muy interesante. Yo creo que en Expedia hay una reseña que había hecho yo de este libro, porque es un libro que aporta información nueva, y parece que estamos con él en la calle. Es muy interesante. Sería interesante también proponerlo Está traducido al francés, pero si se pudiera traducir al árabe, yo creo que sería fenomenal. Esto es un punto, ¿no? Luego, otra cosa que quería
o sea, lo diré en mi charla de esta tarde, la posibilidad de crear laboratorios de traducción, porque está bien tratar temas, que los estudiantes traduzcan fragmentos o una parte de una obra, pero que haya como laboratorios de traducción y también trabajos de equipos para conseguir traducir obras enteras. Yo creo que hace mucha falta, porque la literatura argelina en árabe es totalmente desconocida aquí, pero totalmente ausente, y sería pues una manera de darla a conocer, y luego traducir también literatura española en árabe en Argelia. Somos el país que menos traduce literatura española. Todo lo que traemos es de Oriente Medio, de Egipto, de Líbano. Yo creo que los argelinos tienen capacidad intelectual, conocimientos bastante suficientes como para hacer este tipo de trabajo. Y luego quería hacerte una pregunta. Estos temas, bueno, sobre todo de investigación que escogen los estudiantes, ¿son temas que escogen ellos mismos o los profesores los orientan según algún interés para Argelia o porque un interés para el mismo profesor? Te doy la palabra. Vale. Y yo creo que después... como queráis, sí. No, simplemente esta contestación y luego ya doy la palabra. Básicamente, bueno, los estudiantes, hay dos tipos de estudiantes. Hay el estudiante que sabe qué quiere y ya cuando entra en el instituto sabe dónde quiere ir, sabe qué quiere hacer, quiere ir a España y ya tiene su temática. Sí. Otros que un poco más desorientados, nosotros sí que los orientamos. Pero a veces tengo que decirlo que a veces nos vienen estudiantes con unos temas impresionantes, es decir, impresionantes, ni siquiera te los planteas. O sea, para contestarte sí, las dos cosas. A veces sí que ellos proponen temas y a veces somos nosotros que los orientamos porque no saben realmente, no tienen una visión de futuro, entonces buscan un tema que les podría servir como, bueno, para sus tesis, pero también que les pueda dar una salida para el trabajo. Entonces nosotros intentamos equilibrar entre estas dos cosas. Muy bien, pues nada, un turno de palabras. ¿Te cojo el boli, por fin? Sí, por supuesto. Vale, primero a raíz de lo que hablaba la profesora Suárez, creo que se ha hecho antes de que nos eliminamos hoy todos. Somos tres generaciones, si lo habéis notado, ¿no? O sea, en las tres generaciones yo creo que la conexión entre ellas puede ofrecernos un panorama más global del hispanismo desde sus inicios hasta lo actual, ¿no? Segundo, me preguntaba la profesora Mufa sobre la traducción de la literatura argelina en español. Yo he llevado una pequeña investigación antes de la pandemia, en 2018, y las primeras conclusiones resulta que todo lo que se publica en español sobre literatura argelina son, primero, varias de sus novelas que se han publicado en París. O sea, que tienen que pasar por París para publicar a la novela argelina. Y casi todas están redactadas en francés. O sea, que vemos que, que no hay una conexión directa entre España y Argelia en cuanto a la producción de nuevas traducciones en cuanto a la novela argelina. Pero también varias novelas argelinas que han tenido, que siguen teniendo premios a nivel internacional escritas en árabe y se desconocen totalmente en España por los motivos sobran, por varias razones. Lo que pasa es que ahí también entra el trabajo del traductor argelino. O sea, se necesita, a ver de lo que decía la profesora, se necesita todo un proyecto de traducción con unos claros objetivos de visibilidad a la literatura argelina que está teniendo premios a nivel no solamente árabe, pero a nivel internacional. Puedo citar a Bashir Mufti, ¿no? Con el Dunia Dinar, que es una novela que ha tenido más o menos el concurso árabe, más o menos. Tenemos a Abdullah al-Musiri, o sea, tenemos a varios
como no es actual. Sí, es egipcio. Otro que ha escrito La Sierra de Gelfa o algo así. El último precio que sí, y obtuvo un gran premio y sigue teniendo unos en Sharjah, en Dubái, en Argelia. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están todas, o dónde están las traducciones de todas estas novelas? Muy interesantes, desde Benmetuga y Riad Janur no hemos visto la traducción del árabe. De hecho, Martino Villegas, quien hizo la traducción de Riad Janur. Y desde ese momento ya no tenemos otra comunicación del árabe, me refiero, sí, del árabe hacia el español. Porque todo lo que es francés ya sabemos que tenemos por París para que se pueda traducir aquí en España. Era un comentario, pero no sé. Incluso diría que para muchos escritores argentinos que escriben en árabe, al darse cuenta de que es un poco difícil mantenerse en este mercado, pasaron a escribir en francés para tener esa visibilidad. Porque voy a decir que por desgracia, si no pasan por París, no pasan al internacional. Y es de notar que muchos de ellos también, que ahora escriben en francés, a veces escribía árabe, ahora escriben en francés, y otros más similares, uno que escribe en francés, y su mujer, Zina, también, que ahora se ponen a escribir en francés, justamente para alcanzar esta mundo de la edición. Me equivoqué, era Abdulwahab Isawi. Abdulwahab Isawi, que me perdone si está viendo, que ha escrito unas grandes novelas. Una que se llama Sierra di Muerti, así en árabe. Sierra di Muerti, así en árabe, obtuvo un gran premio. Estoy viendo aquí los premios, el premio SGPAR en 2015, en 2014 también. O sea, que ha hecho mucho a la literatura argelina. Yo creo que merece también, es un joven que merece ser que tenga una visibilidad. Muchas gracias, Nefisa, por el recorrido temático, que es realmente muy interesante. Yo también estoy aprendiendo un montón con ustedes, ¿no? Simplemente una pregunta aparte de tu experiencia propia, ¿no? Aparte del hecho de que los trabajos se hagan en español, los estudiantes, los investigadores, ¿tú crees que también publican en otros idiomas, ¿no? sobre temas hispánicos? Es decir, publican en francés o en árabe sobre temas hispánicos. ¿Cuál es la proporción? ¿Hay mucho o poco? ¿Tienes idea? Sí, por supuesto. De hecho, sí, yo creo que es mejor. Porque Luna también tiene una palabra y a lo mejor se van a... la respuesta puede ser... Gracias. Quería agradecer también a la profesora por su presentación. Bueno, supongo que como investigadores no tenemos las mismas dificultades a la hora de trabajar en investigación. Pues quería saber cuáles son las dificultades que tienen los investigadores en traducción, especialmente en traducción. Si las dificultades son, o bien esas dificultades las podemos calificar de formación académica, de contenido traducido, de fuentes, o hay existen otras dificultades que no sabemos. Sí. ¿Sí? Vale. Bien. El proyecto de traducción entre el español, el árabe y el español en Argelia es un poco difícil porque tú cuando vas a una editorial no estará interesada en traducir en castellano por el tema pecuniario, porque la gente no compra. El porcentaje de lectores hispanófonos es de 1 a 2%, lo cual publicar en español en Argelia no es realista, porque al fin y al cabo una editorial si publica es para vender, así son las cosas. Entonces ahí sí que hay mucho más dificultad a publicar. De hecho yo he traducido cosas en español, las he publicado por este tema también. Volviendo a la pregunta del profesor Mohamed, pues yo lo que no he dicho en mis trabajos es que como nosotros estamos en un departamento de traducción, todos los trabajos de investigación que realizamos se hacen en lengua árabe, es decir, las tesis están escritas en árabe.
Y por lo tanto, esto lo que quería decir al principio, no lo he dicho, es que el hispanismo en argelino no solamente es en lengua española. Todos los nombres que has mencionado, como Terkellah Erhmo o Abi'iyad, escribían también en francés. Y nosotros, y a mí también me ha tocado escribir en árabe artículos sobre el hispanismo. O sea que el hispanismo, por eso decía al principio que va más allá de la definición, porque realmente hay una nueva visión, una nueva generación, disciplinas distintas, traducción y tal, y por lo tanto publicamos en árabe, en francés y en español, obviamente. Volviendo a la pregunta de Lubna, yo creo que la dificultad no está en la formación, porque el Instituto de Traducción ya tiene una larga historia. Desde 1963 se ha formado mucha gente. Ahora la dificultad a lo mejor que se plantea ahora es justamente esta nueva visión, es decir, la tecnología nueva. Por ejemplo, yo cuando abrí el doctorado, bueno, no es por hablar de mí, lo siento, pero es solamente... Ya, pero a mí me da corte. Es cuando, por ejemplo, tuve que concebir un programa de doctorado, tuve que poner un título un poco passepartout, traducción y comunicación, porque luego si pongo traducción y audiovisual necesitaría profesores que han tenido su formación en esto. Y esto de momento no se hace de esta manera, es decir, ahora estamos intentando abrir doctorados en didáctica, también en didáctica de la interpretación, en interpretación. El gran problema es justamente encontrar a la gente que pueda enseñar. Es que es muy bonito poner títulos así pomposos, pero luego tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y para eso está a lo mejor, por eso que yo cuento mucho sobre esa nueva generación que ha tocado un poquito a todo, desde el sufismo pasando a temas tan concretos o tan técnicos como la Tao, la Tab. Es de su tiempo, en realidad. ¿No? Es de su tiempo. Es de su tiempo. Claro. Entonces la dificultad sería mucho más en este aspecto. La formación no plantea problema porque tenemos unos programas bastante bien realizados. No estoy muy de acuerdo con Salah cuando decía que los programas son bastante bien definidos. A veces lo que pasa es que no consultan suficientemente las autoridades a los especialistas para poner alguna que otra cosa, pero en general tienen un fondo y se enseña. Nosotros en el departamento de traducción o el instituto sí enseñamos lengua española. ¿Por qué? Porque el instrumento, la lengua española. No, pero aparte de esto, ¿por qué te lo digo? Porque ahora la nomenclatura ha cambiado. Antes, yo cuando empecé a estudiar español, empecé en el instituto, en el Mutawasit, ¿cómo se llama? El colegio. Pero ahora se empieza a estudiar español, lenguas en el instituto. O sea que hay 4 años de diferencia. Es decir, que llegan a la universidad con tan solo 2 años de español. Con 2 años de español, entonces es lógico y es obligatorio darles un refuerzo en la lengua y tal. Y en este caso sí que enseñamos lengua española. No sé si he respondido a todas las preguntas. Sí. Total. Dime, por favor. No solamente sobre los planes de formación, diría que a veces son obsoletos por lo que se pide actualmente en la sociedad. O sea, no podemos ir dando asignaturas de la España románica y tú ves el rechazo del estudiante de manera plural. Y a través de promociones, nuestra primera, la segunda. Mientras tanto, como decía bien Nafisa, el estudiante va por ejemplo, cuando había la fábrica esta de SEAT en Obolizán, se interesaba por todo lo que es de vehículos, nuevas tendencias de coches y tal, y lo que me parece también a mí muy interesante y acorde también su momento y su tiempo, ¿no? Entonces, en eso me refería de que ha quedado obsoleto. El plan de formación que se daba antaño ya no puede seguir dándose de la misma forma, por lo menos. Sí. Actualizarlo, responder a los objetivos del estudiante, esto ya es casi una obligación, ¿no?
¿no? Y por eso, o sea, no me refiero a que no tenemos muy buenos planes de formación, al revés, pero interconectar entre el español y otras disciplinas de ciencias humanas y sociales y, por qué no, tecnológicas, yo creo que respondería mejor a las expectativas del estudiante. Yo creo que más ahora, cuando las relaciones económicas son tan fuertes, bueno, espero que se refuercen de nuevo, y también con Latinoamérica, o sea que yo creo que la necesidad de un español económico, comercial, directo, es obligatorio, o sea, ¿qué remedio? Y luego yo lo que propondría también, y supongo que lo hacen muchos docentes, ¿no?, es que el alumno sea partícipe del programa, o sea, que no se le imponga un programa, sino que participe en su elaboración, entre comillas, dentro de clase, o sea, aportar. Yo creo que seguro que se hace. Yo luego esa tarde hablaré de un... O que se le dé opciones de elegir qué asignatura él quiere para... Por ejemplo. Yo creo que en traducción tenemos que formar a la carta. Pero es difícil, es difícil. Formar para un mercado, porque nosotros formamos para formar. Sí. El programa que se enseñaba hace años es el mismo y será el mismo. Claro. Actualizar. Cambian. Sí. Ahora un mercado que pide cosas de tecnología, de inteligencia artificial, de muchas cosas nuevas. Sí. Entonces tenemos que ir a este mercado. Sí, formar para este mercado, sobre todo en porque los másteres. Sí. Los másteres tienen que ser más profesionales, más y además abren camino a la vida profesional. O sea que... Sí, perdón. Yo voy a ir un poco a la contraria de lo que se dice. Me parece una lástima, ¿no?, una verdadera lástima sacrificar lo que es el pasado. Sí, pero no se habla de sacrificar. Sacrificar, no sacrificar, pero algo sacrificar, sí, algo. Me explico. Es muy bonito, ¿no?, todo el tema de civilización, cultura, etcétera, etcétera, pero al ser demasiado, cada vez más superficial, cada vez más, eso es un tópico por ahí, por aquí, eso no sé qué, no estoy hablando de los hispanistas argentinos, no, estoy hablando de en general. Lo vemos nosotros también en nuestros departamentos aquí en España, ¿no? Y la gente dice, bueno, yo quiero hacer una cosa sobre el mercado de SEA, de realizar, a ver, no sé qué, tú sabes que España hubo Holanda entre tal, ¿esto qué es? ¿Y eso qué pasa después? Pues se comete errores, se comete anacronismo, se comete metidura del papa gorda. Entonces, eso es una pena. Ya sé que no se puede hacer todo. Y Wissler tiene razón, evidentemente, yo estoy de acuerdo a la carta, evidentemente, mediante respecto a la demanda, etc. Pero simplemente por mí, que yo estoy en un estado quizás de fosilización, entonces somos muchos. Que sí. Poco por el orden. Entonces me parece una lástima. Pero no creo que se pretenda... Audiovisual, por ejemplo, tenemos muchas películas argentinas muy buenas, pero que no traducimos al español o a otro idioma. ¿Por qué? Porque no hay una política en ese sentido de traducir y prefieren dar ese trabajo a otras empresas, como Netflix o otras empresas que, por razones económicas, están en ese mercado. Entonces, por eso te digo que tenemos que formar a personas en traducción audiovisual, en interpretación simultánea, consecutiva, en cosas muy puntuales. Yo quería hablar de una pequeña experiencia que tuvimos en Madrid. Teníamos una asociación, Presencia Argelina, que dejó de existir, pero que existió y trabajó bastante. Con motivo de una semana cultural que organizamos, proyectamos la película Saja, no sé si la conocéis, es simpaticísima. Pues la subtitulación fue trabajo de una estudiante argelina del departamento de traducción de Aranjuez, creo. Pues le encargamos este trabajo y lo hizo fenomenal. Entonces conseguimos proyectar la película con subtítulos realizados por ella, porque también tenían la asignatura esta de subtitulación. Esto es muy interesante. Sí. Yo creo que, para responder al profesor Duval, yo creo que crear el equilibrio, ¿no?, entre unas asignaturas troncales, asignaturas obligatorias, claro, y responder al mercado, yo creo que no va a quitar... No tiene por qué ser contradictorio. Para nada. Pero
responder a los sujetos actuales. Es una exigencia también. Sí, es obligatorio. obligatorio. Todavía no hemos empezado, parece, en Argelia, desde el punto de vista planes de formación. Sí, sí. Porque desde el punto de vista profesores, yo estoy casi seguro que todos los profesores están, digamos, ya han entrado en esta dinámica que a veces el estudiante te lo exige. Porque tú ves que no hay una atención por parte del estudiante que tienes que apañar, ¿no? con lo que tienes. Entonces, a veces nosotros a veces tomamos la iniciativa, ¿no? A veces individual, pero lo hacemos y no seguiremos siempre los planes de formación, que a veces son los objetivos. Nos quieren poner en Andalucía en 4 o 5 o 6 años con la futura nueva reforma de la enseñanza superior, universitaria, pues ya en el paquete de Cultural Studies. Todo el mundo mezclado, con el Tagalog, con el Chabacano, con el yo qué sé. Es la nueva tendencia en todo el mundo. Es una realidad. Sí. Y claro, como decía yo, la programación didáctica que vamos a hablar mañana, pues se habla de eso. O sea, tú tienes que tener el estudiante, tiene que estudiarlo, o sea, el perfil lingüístico, sus requisitos y sus necesidades. Y de ahí hablamos de esto, ¿qué necesita? De verdad que necesita. Y de ahí tú preparas tu programa. Entonces, y si no le gusta el andaluz, ¿qué le vamos a hacer? No, es obligatorio, yo creo que si no le interesa, hay un paso No, pero histórico. eso por conocimiento tiene que forjarse como hispanistas en las fuentes mismas de lo que es la especialidad. Sí, creo que se puede imponer en el grado. Perdón, estoy controlando el tiempo, estamos en el último minuto, sí. Porque no voy a hacer ninguna intervención. Hay mucho que decir, pero simplemente te invito, cuando tengas tiempo, a lo largo del día de hoy y mañana, porque hay una tormenta de ideas que habéis generado aquí. Me gustaría comentarlas contigo aparte y luego ya la volcamos. Con mucho gusto. Las ideas, porque hay mucho que decir, no quiero quitar tiempo, porque es el último minuto. Con mucho gusto. Te invitaría Inshallah. cuando tengas tiempo. Cuando quieras, inshallah. Muy bien. Pues nada, un aplauso por el trabajo que hemos hecho.